Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en mi cabeza durante un tiempo y sé que a muchos de ustedes también les interesará. Hoy vamos a sumergirnos en las declaraciones de Demet Özdemir sobre su soledad tras alcanzar la fama. Sí, esa Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma. Vamos a analizar qué significan realmente sus palabras, cómo la fama puede afectar a la vida personal de una persona y si hay un lado oscuro en todo este brillo y glamour. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo. Su talento la ha catapultado a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Pero detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas y las entrevistas, se esconde una realidad que a menudo queda oculta: la soledad. Hace poco, Demet hizo unas declaraciones que sorprendieron a muchos. Habló abiertamente sobre su soledad, sobre cómo la fama ha transformado su vida y sobre los desafíos que enfrenta al intentar mantener una conexión genuina con los demás. Sus palabras fueron honestas, vulnerables y, sobre todo, muy reveladoras. Demet confesó que, aunque está agradecida por el éxito que ha alcanzado, a veces se siente aislada. Dijo que es difícil para la gente entender su vida, su rutina y las presiones que enfrenta constantemente. Imagínense por un momento estar en sus zapatos. De repente te conviertes en una figura pública, todo el mundo conoce tu nombre, tu rostro está en todas partes y tu vida se convierte en un tema de interés para millones de personas. Es un cambio radical que puede ser abrumador, incluso para la persona más fuerte. La fama tiene un precio, y a menudo ese precio es la privacidad y la normalidad. Demet Özdemir ha experimentado esto de primera mano. Ella ha tenido que aprender a navegar por un mundo en el que la confianza es un bien escaso y donde las intenciones de las personas a menudo están nubladas por el interés y la adulación. Es comprensible que se sienta sola a veces. Es difícil saber quiénes son tus verdaderos amigos cuando eres famoso. ¿Están contigo porque realmente les importas o porque quieren algo de ti? Esa es una pregunta que debe ser constante en su mente. Además, la fama a menudo implica estar lejos de casa, lejos de la familia y de los amigos de toda la vida. Los rodajes pueden llevarla a diferentes ciudades, incluso a diferentes países, durante largos periodos de tiempo. Esto significa que se pierde momentos importantes como cumpleaños, bodas o simplemente pasar tiempo con sus seres queridos. Esa distancia física puede generar una distancia emocional, haciendo que se sienta aún más aislada. Pero, ¿qué significa realmente la soledad para Demet Özdemir? Creo que es importante profundizar en esto. No creo que se trate simplemente de estar sola físicamente. Más bien, creo que se trata de una soledad emocional, de sentir que nadie realmente la entiende, de sentir que nadie puede relacionarse con sus experiencias. La fama crea una barrera entre ella y el mundo exterior. La gente la ve como una estrella, como un símbolo, en lugar de como una persona real con sentimientos y emociones. Es difícil para la gente común y corriente entender lo que significa ser famoso. No entienden la presión constante de estar siempre de tener que mantener una imagen perfecta, de ser juzgada y criticada constantemente. Tampoco entienden el miedo a perderlo todo, el miedo a ser olvidada, el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Esa falta de comprensión puede generar un sentimiento de soledad profunda. La gente tiende a ver la vida de una celebridad como un cuento de hadas, una existencia idílica donde no hay cabida para las preocupaciones mundanas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y a menudo dolorosa. La fama puede aislar porque crea una disparidad fundamental entre la experiencia de la celebridad y la del resto del mundo. Y no solo se trata de la falta de comprensión de los demás. También se trata de la dificultad de mantener relaciones auténticas. Es difícil confiar en la gente cuando eres famoso. Siempre existe la duda de si alguien está contigo por las razones correctas. ¿Te quieren por quién eres o por lo que eres? ¿Están interesados en tu dinero, en tu fama, en tu influencia? Esas dudas pueden hacer que sea muy difícil abrirse a los demás y construir relaciones significativas.
La constante sospecha erosiona la confianza y dificulta la formación de vínculos profundos y duraderos. Incluso las relaciones preexistentes pueden verse afectadas por la dinámica de poder que introduce la fama. Amigos y familiares pueden empezar a tratar a la celebridad de manera diferente, ya sea por admiración, envidia o simplemente por la incomodidad de tener a alguien tan públicamente reconocido en sus vidas. Además, la fama a menudo implica estar rodeado de personas que te dicen lo que quieres oír, en lugar de lo que necesitas oír. Es fácil caer en una burbuja donde todo el mundo te alaba y te adula. Pero eso puede ser muy peligroso. Necesitas tener personas en tu vida que te digan la verdad, que te den una perspectiva honesta y que te mantengan con los pies en la tierra. Esas personas son esenciales para mantener la cordura y evitar perderte en el laberinto de la fama. La adulación constante puede distorsionar la realidad y llevar a la celebridad a perder el contacto con sus propios valores y principios. El miedo a la confrontación o a perder favores puede silenciar las voces críticas, creando un entorno donde la verdad se diluye y la autocrítica se vuelve cada vez más difícil. Demet Özdemir ha tenido que aprender a lidiar con todo esto. Ha tenido que aprender a proteger su privacidad, a elegir cuidadosamente a sus amigos y a rodearse de personas en las que confía. Ha tenido que aprender a decir que no, a establecer límites y a priorizar su bienestar emocional. No es fácil, pero es esencial para sobrevivir en el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo exige una constante exposición y vulnerabilidad, lo que puede ser agotador emocionalmente. Aprender a proteger la propia energía y a establecer límites claros se convierte en una habilidad esencial para preservar la salud mental y emocional. Esto implica ser selectivo con las oportunidades laborales, aprender a delegar tareas y, sobre todo, priorizar el autocuidado. Y aunque la fama puede generar soledad, también puede traer oportunidades. Demet Özdemir ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes, para inspirar a otros y para hacer del mundo un lugar mejor. Ella ha demostrado que la fama puede ser una fuerza para el bien, siempre y cuando se utilice de manera responsable y consciente. La plataforma que brinda la fama puede ser una herramienta poderosa para promover causas sociales, crear conciencia sobre temas importantes y abogar por el cambio. Sin embargo, esta responsabilidad también puede añadir presión y estrés a la vida de la celebridad, ya que cada declaración y acción es escrutinada y analizada minuciosamente. Es admirable que Demet haya sido tan honesta sobre su soledad. Muchas celebridades prefieren mantener sus luchas en privado, por temor a ser juzgadas o criticadas. Pero al hablar abiertamente sobre sus experiencias, Demet ha ayudado a romper el estigma que rodea a la salud mental y ha demostrado que incluso las personas más exitosas pueden luchar contra la soledad y la depresión. La vulnerabilidad de Demet al compartir sus experiencias personales puede tener un impacto significativo en sus fans y en la sociedad en general. Rompe la imagen idealizada de la celebridad perfecta y muestra que incluso aquellos que aparentemente tienen todo pueden enfrentar desafíos emocionales. Su valentía es un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que está bien pedir ayuda cuando la necesitamos. También nos recuerda que la fama no es la respuesta a todos nuestros problemas y que la verdadera felicidad se encuentra en las relaciones significativas, en el amor y en la conexión humana. La búsqueda de la felicidad y el bienestar emocional es un viaje personal que no depende del éxito o la fama. Las relaciones genuinas, el amor, la conexión con la comunidad y el propósito en la vida son los pilares fundamentales de una vida plena y significativa. Además, las palabras de Demet nos invitan a reflexionar sobre cómo tratamos a las celebridades. A menudo las vemos como figuras inalcanzables, como seres perfectos que no tienen problemas. Pero la verdad es que son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas, miedos y esperanzas. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que merecen ser tratados con respeto y compasión. La deshumanización de las celebridades es un problema común en la sociedad actual. Tendemos a olvidar que detrás de la imagen pública hay una persona real con sentimientos y vulnerabilidades. Tratar a las celebridades con empatía y respeto es fundamental para crear una cultura más compasiva y comprensiva. Debemos dejar de idealizarlas y empezar a verlas como personas reales con emociones reales. Debemos dejar de juzgarlas y empezar a apoyarlas. Y debemos recordar que la fama no es un escudo contra la soledad y el dolor. La crítica constante y el escrutinio público pueden tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de las celebridades.
Ofrecer apoyo y comprensión, en lugar de juicios y críticas, puede marcar una gran diferencia en sus vidas. En resumen, las confesiones. De Method de Mir sobre su soledad tras la fama nos abren una ventana a la realidad, a menudo ignorada, de lo que implica vivir bajo los reflectores. Nos recuerda que la fama, si bien trae consigo éxito y reconocimiento, también puede acarrear aislamiento y una profunda sensación de soledad. Sus palabras son un llamado a la empatía, a la reflexión sobre cómo percibimos a las celebridades y a la importancia de valorar las conexiones humanas genuinas por encima del brillo y el glamour. Su valentía al hablar de su experiencia sirve de inspiración para quienes luchan contra la soledad, demostrando que no están solos y que buscar ayuda es un acto de fortaleza. Es un recordatorio de que la búsqueda de la felicidad y el bienestar emocional es un viaje continuo que requiere autoconocimiento, conexiones significativas y la capacidad de priorizar la propia salud mental y emocional por encima de las presiones externas. La historia de The Method de Mir sirve como un poderoso ejemplo de la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad en un mundo que a menudo valora la perfección y la imagen pública por encima de todo. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y reflexivo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la fama realmente puede generar soledad? ¿Han experimentado alguna vez algo similar en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que subiré más contenido como este pronto. Hasta la próxima. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para más contenido. Nos vemos.